Muchas gracias por venir a esta charla que está organizada por la Escuela de Gobierno en el marco de la Expo Posgrados de la UAI. Yo soy María Paz Hermosilla, soy directora del GovLab, que es el laboratorio de innovación pública que tiene la Escuela de Gobierno, y hoy día estoy muy contenta en presentar este evento que se llama Ciencia de Datos como herramienta clave en la transformación pública. Me acompañan dos estudiantes de nuestros programas, que están aquí conmigo. Está Sebastián Parada, que es coordinador de análisis de datos de la Contraloría, y está Paola García Toro, que es gerente de operaciones y mantenimiento del Directorio de Transporte Público Metropolitano. Entonces, estamos muy contentos de poder compartirles el evento. Yo voy a hacer una breve introducción, luego cada uno de ellos va a exponer un caso por 10 minutos, y posteriormente vamos a recibir preguntas de todos ustedes, de la audiencia. ¿Ya? Así, yo también tengo ahí una pregunta disparadora, pero la idea es que podamos contestar sus dudas. Y con casos reales, contar cómo la ciencia de datos ayuda a la transformación del Estado, a la modernización, a la innovación pública. Contarles un poquito del GovLab. Como les dije, somos un laboratorio de innovación pública, existimos desde el año 2017, desde principios del 2017, así que vamos ya a nuestro 6º año de vida, y tenemos investigadores asociados en todas las escuelas de la universidad. En ese sentido somos un centro multidisciplinario, en donde nuestros proyectos es habitual tener a profesores de psicología trabajando con ingeniería y gobierno, o profesores de derecho con comunicaciones e ingeniería. Entonces, en ese sentido, hacemos un articulador interno en la universidad, pero que nos volcamos hacia lo externo. No estamos volcados hacia producción de papers, sino estamos volcados hacia la transformación del Estado, usando la ciencia de datos como una herramienta de innovación pública, y ese es nuestro fin. Entonces es un centro dedicado en ese sentido a la vinculación con el medio, ¿verdad? Para los que conocen algo de ese aspecto de las universidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, la ciencia de datos, una pequeña definición, nosotros la entendemos como el conjunto de herramientas mediante las cuales pasamos desde datos, que son en el fondo registros de lo que está ocurriendo en el mundo, y cómo pasamos de esos a información. Y la información es básicamente estos datos que ya son analizados, que son procesados y nos permiten tomar decisiones, nos permiten interpretar, nos permiten entender. Entonces nos permiten actuar, ¿ya? Y ahí hay un conjunto de herramientas que van desde la estadística, que muchos de ustedes conocen, hasta herramientas mucho más sofisticadas como la inteligencia artificial. Y la ciencia de datos en ese sentido abarca toda esa gama de herramientas. Ustedes probablemente han escuchado algunos conceptos como machine learning, inteligencia artificial o big data, y ahí en esa lámina se ve como una aproximación a dónde está la ciencia de datos. Parte de la ciencia de datos sí es, por ejemplo, el aprendizaje automático o machine learning, que a su vez es parte de la inteligencia artificial. La ciencia de datos, cuando se hacen grandes cantidades de datos, también puede ser big data, pero por ejemplo existen cosas de big data que no son ciencia de datos. Por ejemplo, el que se puedan hacer transacciones muy simples, o sea, el que se carguen muchos datos en una plataforma sin analizarlos, ya es big data, y que eso se haga a un ritmo como operacionalmente correcto. Inteligencia artificial también tiene aspectos que no son ciencia de datos, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la robótica. Entonces, la ciencia de datos, si bien intersecta con estas áreas del quehacer, tiene también su propio dominio. Ahora, finalmente, cuando yo converso con los funcionarios públicos, les digo, lo importante es que los datos sirvan para resolver el problema. Entonces, no es que cuando uno se aproxima a un problema público tenga que venir diciendo, es que yo quiero hacer inteligencia artificial. No, yo quiero resolver el problema con datos. Si una estadística simple me resuelve el problema, genial, es mucho más barato, es todo más simple. Ahora, puede ser que la inteligencia artificial sirva, pero no tenemos que entrar como amarrados con la metodología, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, las empresas vienen, eso sí, a los funcionarios públicos les tratan de vender, por decirlo así, como la última tecnología, así como, ¿quieres usar redes neuronales? Y en realidad lo que importa es que los datos ayuden a resolver el problema. Entonces no hay que como en el fondo urgirse o preocuparse de estos conceptos que no los entiendo. Tenemos que quedarnos en que los datos nos van a ayudar a resolver el problema, tenemos que tener el problema bien definido, y luego vamos viendo, por ejemplo, cuál es la mejor práctica según la literatura con respecto a cómo abordar, por ejemplo, el procesamiento de imágenes o el procesamiento de texto o los datos que nosotros tengamos, ¿ya? Hoy día vamos a conocer dos proyectos para así como aterrizar esto. Uno sobre la predicción de indicadores operacionales para el transporte público, que nos va a explicar María Paola,
y otro sobre la Contraloría impulsada por datos, que es un modelo que ha tenido la Contraloría para realmente integrar la ciencia de datos en toda su gestión, que nos va a explicar Sebastián, ¿ya? Así que los voy a dejar a ellos para que aterricen esto de para qué sirve la ciencia de datos con dos casos bien concretos, y seguir contándoles del GovLab. Nosotros hacemos investigación aplicada, como les decía, nuestro objetivo no es generar paper académico, a veces se generan, pero es como algo bueno, pero lo importante es que esto produzca un cambio en la gestión de los temas de interés público. Trabajamos principalmente con organismos públicos, pero también hemos trabajado con ONGs, con empresas, pero siempre en temas de interés público. Hacemos formación y hacemos incidencia. Eso significa que trabajamos para cambiar las normas de cómo se gestionan los datos en lo público. Y estamos trabajando activamente en distintas cosas, como por ejemplo la discusión de la Ley de Protección de Datos. Contarles que una de nuestras iniciativas de incidencia más importantes que busca promover el uso de ciencia de datos en la administración es el repositorio Algoritmos Públicos. Si no lo conocen, lo lanzamos en enero de este año. Ustedes pueden ir al portal algoritmospúblicos.cl y ahí encuentran un conjunto de sistemas ya implementados por la administración pública y con información pública, y ustedes pueden, por ejemplo, buscar proyectos en salud, proyectos en defensa, proyectos en medio ambiente, y aproximarse hacia qué tipo de problemas resuelve los sistemas automatizados de toma de decisiones. Hablamos de los algoritmos. Acá tenemos sistemas desde más simples, de algoritmos de reglas de negocio, hasta, por supuesto, sistemas con redes neuronales y aprendizaje profundo, o deep learning. ¿Ya? Entonces, aquí hay muchos ejemplos y estamos constantemente actualizando esto. Entonces, también tenemos un informe anual. Este es un proyecto permanente del GovLab que les puede servir. Además, hemos desarrollado y adaptado una metodología de diseño de proyectos de ciencia de datos, de formulación. Entonces, esta metodología, que la tomamos de la Universidad de Chicago, la tradujimos y la hemos ido adoptando y mejorando, está disponible en formato abierto para todos ustedes, en ese link que se ve ahí, y vamos a compartir con todos los asistentes esta presentación. Y nosotros esta metodología desde el año 2019 hemos capacitado a más de 400 funcionarios públicos en esta metodología, a través de cursos específicos con el Servicio Civil, con el Laboratorio de Gobierno y también a través de nuestros diplomados y cursos abiertos. Y aquí les quería hacer un pequeño resumen de todos los recursos que tenemos para ustedes que les interesa estos temas. El 2018 sacamos un documento con el BID sobre cómo hacer una gestión ética de datos en el sector público. El 2019 lanzamos el portal con la metodología de la ciencia de datos para directivos públicos que recién les comenté. El año pasado lanzamos un manual con el BID que tomó nuestra metodología y la aplicó para toda América Latina en el campo de la inteligencia artificial responsable. Hace un mes, o poquito más, mes y medio, lanzamos con Gobierno Digital una guía de formulación ética de proyectos de ciencia de datos, que si están pensando hacer proyectos que sean sensibles en cuanto a las decisiones que toman o los datos que usan, esta guía les puede servir, que viene con la normativa chilena y con buenas prácticas internacionales. Y ahora, en unos 2 meses más, vamos a lanzar nuestra última guía, que la estamos haciendo con el Laboratorio de Gobierno, que es el Laboratorio Nacional de Innovación Pública, y esa guía va a ser de la línea Permitido Innovar. Para los que conozcan la Red de Innovadores Públicos, probablemente conocen esa línea de guías, va a ser la primera guía que hace el laboratorio con una entidad externa. Entonces, como ven, hemos estado colaborando activamente para disponibilizar para ustedes recursos que les sirvan para usar la ciencia de datos. Y también hacemos investigación aplicada. Hemos hecho 18 proyectos de investigación aplicada en estos 6 años, con todos esos socios que ustedes ven ahí, con financiamiento nacional e internacional, y invitamos, por supuesto, a quienes les interese a colaborar con nosotros, ¿ya? Así que en ese sentido el GovLab siempre está, todos estos proyectos, haciéndolos con otros en alianza, en colaboración. Creemos realmente en que hay que colaborar para transformar el sector público. Y en nuestros programas tenemos cursos que son especializados. Nosotros estamos en un nicho, así que tenemos, por ejemplo, un curso especial para aprender a diseñar proyectos de fiscalización con ciencia de datos. Tenemos un curso de gobernanza de datos. Tenemos un curso de automatización de reportes con R, donde tienes que saber R para hacer ese curso, pero te enseñamos a automatizar algún reporte que hagas en Excel y que te demoras mucho en hacer. Entonces tenemos nuestros cursos específicos que ustedes pueden, son todos por Zoom, se pueden hacer desde cualquier parte del mundo, y tenemos diplomados, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos 2 exalumnos de nuestros diplomados. Tenemos un diplomado que ya lleva 6 años, que es el Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas. El próximo año va a ser la 7ª versión. Y este diplomado es, si ustedes saben analizar datos en Excel, por ejemplo, SPSS o Stata,
pero quieren pasar a R y no saben programar. O sea, ustedes son por ejemplo, de economía, administración pública, sociología, ciencia política. Es un diplomado diseñado para tomar a alguien que no sabe programar, pero que trabaja con datos, y convertirlo en programador en R y aprender Machine Learning. Y hemos también incluido geoanálisis y minería de texto, ¿ya? Entonces, ese es un diplomado que ya lleva 7 años. Después tenemos uno nuevo que partió este año, primera cohorte, próximo año segunda, que es solamente para quienes quieren gerenciar proyectos de ciencia de datos. Solo liderar, nada de programar, ¿ya? Esto es muy importante porque obviamente si yo quiero liderar y no quiero aprender a programar, no teníamos un programa, de hecho no existe. Este es un programa único en América Latina que lo estamos haciendo con el TEC de Monterrey. Ustedes obtienen doble titulación, Escuela de Gobierno de la TEC de Monterrey, Escuela de Gobierno de la Universidad de Ofibay. ¿Ya? Y el último programa, el más nuevo que tenemos, es que parte el próximo año, es un diplomado en transformación de la gestión pública en la era digital. Este es un diplomado más amplio, que abarca una serie de herramientas para transformar el Estado, no solo la ciencia de datos, cuyos profesores son de toda América Latina. Tenemos a la encargada de la Estrategia Digital de México, tenemos al que fue director durante 14 años de la Agencia de Gobierno Electrónico del Uruguay, y así, profesores que fundaron laboratorios de innovación en Colombia, que lideraron laboratorios de innovación, y este es un programa con un currículum internacional que estamos implementando en América Latina, pero que está implementado ya en 20 universidades de todo el mundo. ¿Ya? Entonces también, si ustedes no están decididos que quieren usar ciencia de datos, pero sí quieren transformar el Estado, este diplomado es una buena puerta de entrada que te muestra distintos tipos de metodología. Y hoy día vamos a conocer a 2 ex estudiantes. Nosotros como GovLab hacemos también programas cerrados. Sebastián fue parte de un diplomado que licitó la Contraloría y que nosotros postulamos, y nos ganamos y lo ejecutamos. ¿Ya? Entonces un programa cerrado solo para funcionarios de la Contraloría que fue entre el 2017 y 2018. María Paola es parte de nuestra generación del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, un programa abierto, pero nosotros hacemos programas abiertos y cerrados. Hemos hecho cursos cerrados para el SENDA, para el Servicio Civil, para la Municipalidad de Puerto Montt, para la CEPAL. Entonces, en ese sentido, disponibles también para hacer programas abiertos o cerrados, y hoy día van a conocer estos 2 casos. Y si me quieren contactar, ahí está mi correo, pucha, no se ve muy bien, lo voy a haber puesto en blanco, paz.hermosilla@uai.cl, y también está la página web del GovLab, govlab.uai.cl. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a la siguiente presentación, que es de Sebastián. Adelante. Muchas gracias, Paz. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. ¿Ahí? Ya. Bien, muy interesante la verdad todo lo que nos está contando María Paz. La verdad es que efectivamente, nosotros empezamos a trabajar, diría yo, quizás a relacionarnos con la universidad, efectivamente en el año 2017 con este diplomado que se licitó, y la universidad la verdad es que siempre ha estado súper cercana, diría yo, al sector público, trabajando, apoyando en distintos proyectos, así que los agradecimientos de todas maneras. Y les voy a contar yo ahora en particular sobre cómo en la Contraloría estamos insertando la ciencia de datos, el análisis de datos dentro de nuestras funciones, y es a partir de un proyecto que nosotros le llamamos una Contraloría impulsada por datos. Entonces, ¿cómo lo hemos visto nosotros esto? Nosotros lo vimos a través de un enfoque que aplicamos con respecto a transformar la organización en una institución que sea impulsada por datos. Porque claro, efectivamente, todo parte con proyectos, pero una vez que ya tenemos los proyectos, ¿cómo logramos tener una máquina que vaya generando más proyectos? O sea, necesitamos ir generando proyectos de ciencia de datos de manera constante, cosa de que en el fondo no nos detengamos por la inercia, sino que en el fondo estemos constantemente produciéndolo. Y en ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que era algo multidimensional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente teníamos que atacar, por un lado, la estrategia institucional, ¿ya? Por otro lado, teníamos que también hacernos cargo de las personas, de la tecnología, de los datos y de las reglas y procesos. O sea, si no preparábamos un poco el terreno institucional, la verdad es que iba a ser un poco difícil, o iban a ser casos aislados siempre que estuvieran realizando el trabajo con datos. Entonces necesitábamos masificarlo. Entonces vamos a ir ahondando un poco en cómo es cada uno de estos. En el lado de la estrategia, nosotros logramos insertar ya dentro del plan, y aquí una imagen muestro de lo que es el plan estratégico 2022-2026 de la Contraloría,
ya son 4 años de ese plan estratégico, en donde, claro, nuestro core es la confianza, pero tenemos 3 bajadas, que son innovar, conectar e impactar. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en la ruta de innovar, nos damos cuenta que ya tenemos en el segundo punto que queremos transformar a la Contraloría en una organización impulsada por datos. Eso fue súper importante porque en realidad le dimos un reconocimiento a nivel estratégico, que es algo súper importante porque al final las instituciones públicas mucho nace desde la cabeza, ¿ya? O desde los directivos, digámoslo. Entonces, claro, si los directivos no están realmente inmersos en los proyectos de ciencia y datos, muchas veces tienden a fracasar o podrían fracasar. ¿Ya? Entonces nosotros logramos que esto fuera una parte de la estrategia institucional, así que logramos mucho más apoyos también dentro de la institución. Pero como también decía antes, otro paso importante y que yo diría que es casi igual lo más importante que la estrategia son las personas. ¿Ya? Porque efectivamente el recurso más importante dentro de las instituciones públicas no es la tecnología, no es los edificios, ¿ya? Uno podría pensar que quizás es el dinero, pero no, son las personas que realmente están trabajando en las instituciones. Y en ese sentido es donde nosotros bueno, inicialmente una piedra muy importante dentro de lo que, una piedra angular, diría yo, dentro de lo que fue el desarrollo de nuestro proyecto, el diplomado que tuvimos con la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto?, de especialización en análisis de datos, digamos, enfocado, fue cerrado, ¿cierto?, enfocado en lo que necesitaba la Contraloría en ese minuto, que fue en el año 2017. Y de hecho, partimos prácticamente nuestro proyecto de una Contraloría impulsada por datos con este proyecto, con este diplomado, perdón, porque necesitábamos capacitar a las personas dentro de lo que es el uso de los datos. Existen 2 caminos básicamente, o sea, la ciencia de datos es algo que mezcla una técnica, digamos, de manejo de programación, ¿cierto?, con lenguajes diversos, pero también con un conocimiento del negocio. ¿Ya? Es igualmente importante conocer el negocio. En la Contraloría el negocio no es fácil, no es sencillo, porque son muchos abogados, es muy jurídico, es mucho de normas, tenemos que estar siempre actuando, mirando hacia adelante y hacia atrás, digamos, porque no nos podemos equivocar al pisar. Entonces, entre esa dificultad, nosotros optamos por un camino que es más largo, pero que es la conversión de las personas funcionarias hacia científicos de datos. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos obviamente alguna mixtura con respecto a que tenemos personas que hemos traído afuera, pero no todos son personas que ya venían con el conocimiento, sino que también nos hemos dedicado a formarlo. Entonces, por eso también tenemos el diplomado, pero después de eso hemos tenido cursos particulares sobre Python, sobre la herramienta de visualización de datos Tableau, sobre web scraping, que es mucho más específico, web scraping con Python, y también sobre SQL, que bueno, es básico para poder robusto que permitiera que ya ahora que las personas saben los lenguajes, saben manipular datos, pudieran efectivamente hacerlo. Y fijamos digamos, una estructura, digamos, también piramidal, en el sentido de que vamos a tener una capa de inicialmente visualización de datos, ya que va a permitir que distintos funcionarios que no tienen el conocimiento específico en datos se puedan acercar a los datos y los puedan consumir. O sea, le acercamos los datos a personas menos capacitadas o con menos conocimientos tecnológicos. Luego tenemos niveles intermedios de funcionarios que ya utilizan herramientas intermedias como IDEA, ya que te permite realizar cierto nivel de análisis de datos, pero más similar a un Excel. ¿Ya? Entonces, más potente que un Excel, obviamente, pero similar a un Excel. Entonces, eso permite que, por ejemplo, los fiscalizadores hoy en día en la Contraloría, ellos puedan utilizar esta herramienta en todas las fiscalizaciones que se hacen. Entonces, ¿de qué pasamos? Pasamos a estar revisando las muestras, que era lo más clásico, que en el fondo íbamos a una institución y le decíamos, páseme del 1 al 500, y esos son los que se van a revisar en esta auditoría. Ahora le decimos, páseme su base de datos. ¿Ya? Y en base al análisis de la base de datos, nosotros determinamos cuáles son los sectores o los datos riesgosos y que vamos a finalmente sacar nuestro informe. Entonces, claro, es un cambio totalmente profundo del paradigma de cómo se está realizando la fiscalización. Luego tenemos el siguiente nivel que ya tiene que ver con la analítica. Y ahí es donde están los analistas de datos. ¿Por qué una pirámide invertida? ¿Por qué? Porque la idea es que cada vez son menos, obviamente. La analítica en el sector de los analistas de datos son muchas menos, son más preparados, ¿ya? Y bueno, utilizan otro tipo de herramientas. Ahí tenemos, en particular nosotros nos casamos con una herramienta que es Hadoop,
ya una tecnología que te permite procesar datos masivos con cierta eficiencia distribuida, ¿ya? Y también estas personas son los que preparan los reportes en Tableau que consumen las capas superiores. Entonces, de esa forma la estamos trabajando. Y en el último, que no es menor y que también va asociado a la ciencia de datos, pero muy el Big Data que efectivamente mencionaba María Paz, que es ya mover los datos, lograr que estos datos estén disponibles, están los ingenieros de datos, ¿ya? Y ellos son los que trabajan día a día en la integración de los datos, en mover los datos de un lado a otro, en procesar estos datos, limpiarlos muchas veces para que estén disponibles. Ya, pero en total tenemos 877 personas funcionarias entonces que tienen hoy en día acceso a los datos y esperamos ir creciendo de todas maneras. Bien, hemos hablado, ¿cierto?, de las personas, hablamos de la estrategia, las personas, la tecnología, pero claro, no podríamos hacer ciencia de datos sin los datos, ¿ya? Y aquí, ¿qué cosas importantes tenemos en los datos? Bueno, aquí no lo menciono yo, pero en el fondo una de las cosas importantes que hemos tenido que trabajar y que también ha sido un trabajo de años, es de acercarnos a las instituciones, distintas instituciones públicas que tienen repositorios de datos e ir a conseguir sus datos, ¿ya? Eso es lo primero, eso, el primer camino que tenemos que tomar. Nosotros en la fiscalización lo hacemos constantemente. Vamos, en la fiscalización le decimos, pásame tu base de datos, pero eso funciona una vez, en la fiscalización particular. Nosotros lo que necesitamos acá es acceso periódico, constante, a las distintas bases de datos de las instituciones públicas, y por eso hemos tomado otro camino, que es el camino de los convenios de colaboración. Ya, entonces firmamos un convenio con ellos, nos acercamos, establecemos cuáles van a ser los datos que se van a traspasar, y a partir de eso tenemos un acceso constante y directo a la fuente de datos que ellos van manejando, ¿ya? Entonces ahora tenemos los datos, después vuelta atrás, con los ingenieros, ellos los integran, los dejan disponibles, los analistas los procesan, generan estos reportes y finalmente lo consumen los usuarios finales. Entonces es un poco el ciclo que hemos generado en la Contraloría. Entonces, tenemos 445 personas con acceso a los reportes, tenemos reportes transversales, tenemos reportes específicos 82 enfocados en auditoría, también tenemos 42 reportes de gestión interna que también nos hablan de cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo último nivel que estamos trabajando es cómo nosotros regulamos el uso de los datos, que son las reglas y procesos. Ya tenemos que también tener reglas claras para las personas, porque claro, cuando tenemos, es como cuando decía el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces tenemos acceso a muchos datos, muchos de esos que son privados, sensibles, etcétera. Entonces tenemos que también tener reglas claras de cómo las personas van a acceder a los datos, qué roles pueden acceder, cuáles son los datos sensibles, cuál es la protección, cuál es el protocolo de transferencia, etcétera. Todo eso tiene que estar bien establecido para que esto no se nos escape, obviamente, de las manos. ¿Qué hemos logrado ya con los datos? Bueno, algunos ejemplos nomás, porque en realidad, por tiempo obviamente, y porque no es el objetivo, no les puedo estar contando todo, pero durante estos años, del 2017 aproximadamente, como les decía, fue un gatillante también el diplomado que nosotros tuvimos, por lo aplicado que era. La verdad es que eso fue súper bueno, fue súper aplicado, nos permitió rápidamente estar metiendo las manos. La Contraloría, por ejemplo, nosotros hicimos con imágenes satelitales, detectamos techumbre. Ya combinamos bandas de colores, detectamos techumbre y podemos determinar que en el sector de Laguna Verde había muchos previos que se dividían de manera irregular. Entonces, claro, salió obviamente en la noticia, la Contraloría advierte de loteo irregular en Laguna Verde, por eso lo hicimos ocupando tecnología de datos. También están los permisos de circulación. Habían permisos de circulación que se otorgaban con multas vigentes. Y eso también lo hicimos, les pedimos a todos los municipios del país, a los 345 municipios, entreguen sus datos de los patentes de los permisos de circulación que han entregado, lo cruzamos con información de las multas y nos dimos cuenta que estaban vigentes, etcétera. Hay otros ejemplos más ahí. ¿Cuáles entonces han sido los aprendizajes y desafíos que ahora todavía nos quedan? Ya haciendo uso de los datos, es que tenemos que seguir aumentando el acceso a fuentes de datos externas. Necesitamos más datos todavía. Hemos trabajado en eso, tenemos que seguir potenciándolo. Necesitamos todavía no llegamos, siento yo, institucionalmente a tener una masa crítica de personas que tengan conocimiento, alto conocimiento específico en el uso de datos. Entonces siempre la formación es muy importante. Necesitamos también ahora ser conscientes a otros usuarios de la importancia de la calidad de los datos, de los registros. O sea, si no mejoramos también los registros, los sistemas que son transaccionales, tampoco se puede hacer un uso efectivo de los datos. Necesitamos tener que todos sepan cuáles son las reglas claras de uso de los datos igualmente,
Y lo último, en lo que estamos trabajando, que también quizás podríamos después conversar con la universidad, cómo podríamos trabajar en conjunto incluso, en nuestro portal, y tenemos que trabajar en publicar nuestro portal de datos abiertos, que la idea es que podamos ya transparentar más todavía cómo estamos trabajando los datos internamente. Eso es lo que les puedo contar por hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora con Paola, sí. Yo creo que estético en todo caso. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Paola García, yo trabajo en el Ministerio de Transporte. Hoy día me encuentro trabajando en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, pero en particular les quiero contar de un proyecto. Yo la mayor parte de mi vida laboral trabajé en regiones, y básicamente cómo la ciencia de datos sirve para darle mayor profundidad al análisis de los indicadores operacionales del transporte público, y cómo de alguna manera uno deja de como pasar de esto de la guata a pasar a algo mucho más concreto. Bueno, en particular este trabajo fue enfocado en la División de Transporte Público Regional, que es el equivalente del Director de Transporte Público Metropolitano, pero en regiones. El transporte público en regiones, como muchos de ustedes sabrán, está mucho más atrasado que lo que está en Santiago, por lo cual está en un proceso que no más allá de 1 año, 2 años, empezó a regularse con información de GPS online de verdad. No tenían GPS antes, pero no se ocupaban, pero hoy día sí, básicamente uno tiene la información cada 1 minuto de qué es lo que está haciendo cada uno de los buses. La División de Transporte Público tiene como misión elevar el estándar de calidad en el transporte público, y eso se hace a través de regulaciones, de contratos que uno tiene que ir monitoreando. Básicamente uno no puede pensar en una fiscalización física. Cada servicio, cada día opera esto 24/7 en muchos lugares, por lo cual todo lo que es fiscalización y monitoreo de los servicios tiene que ser con sistemas tecnológicos. Y los contratos que hoy día están establecidos, esas son las ciudades que hoy día ya están reguladas, que son un primer proceso de licitación o de mejora del transporte público regional, tienen, bueno, GPS como yo le decía, pero tienen indicadores de cumplimiento que se van evaluando diariamente, mensualmente, y estos indicadores persiguen varios objetivos: tener un ranking de los servicios, y te dan herramientas de cuando un servicio se porta mal, cómo tú lo puedes cancelar, es decir, cómo le puedes cortar ese servicio a un determinado operador. Básicamente, ¿cuál era el problema que tenemos? Que hoy día, básicamente, no todos los servicios están mejorando, y eso tiene que ver un poco con el negocio, cómo van madurando las empresas, pero no porque yo le esté midiendo, en realidad la empresa está operando mejor. Entonces, ahí también hay un desafío. Yo genero para cada empresa, cada servicio, un indicador de evaluación del servicio al año. Y cuando los servicios son malos, o sea que tienen una nota que va menor al 0,7, podría la autoridad decir: este servicio deja de funcionar. Y después viene todo un proceso administrativo, licitatorio, todo eso, para cancelar cada uno de esos servicios. ¿Qué ocurre? Entonces, básicamente nosotros trabajamos en un proyecto que era predecir cuándo un servicio iba a caer en esa condición de término anticipado. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy día yo espero 1 año, veo qué nota tiene y digo: ya, inicio mi proceso, primero mi proceso técnico, después mi proceso administrativo. Entonces pasa mucho tiempo entre lo uno y lo otro, evidentemente. Pero si uno predice, puede lograr varias cosas. Primero, acortar ese tiempo porque puedo adelantar trabajo, pero también puedo ir mostrando al operador en cuestión: mira lo que te va a pasar si tú no vas mejorando. Y obviamente queríamos evaluar el impacto de eso, si era posible o no, y eso era parte del objetivo del proyecto. Bueno, ocupamos metodologías clásicas, una metodología DM, básicamente para evaluar. Elegimos una ciudad, seleccionamos datos, manipulamos los datos, generamos modelos y evaluar. ¿Por qué muestro esto? Porque básicamente todo el proceso de selección y manipulación de datos, o sea, uno siempre le enseñan en estos programas que es lento, la verdad que es un sufrimiento. Y eso básicamente porque cuando uno construye una herramienta, y esto es algo que no partió hace muchos años, no piensa cómo va a ocupar la información después. Nosotros nos sale súper limpio el indicador de cumplimiento, pero todo lo que alimentó ese indicador de cumplimiento, llevarlo a una base de datos fue demasiado trabajo. Y por eso uno tiene que pensarlo mucho, y yo me quiero detener ahí.
Básicamente nosotros tuvimos problemas de descargar la información, llevarlo a meses, limpieza de caracteres, o sea, yo creo que esas son enseñanzas súper importantes, cómo uno tiene que ir trabajando su base de datos siempre pensando en que sea lo más limpia y más plana posible, porque uno no sabe el uso que le va a dar después. Ir para atrás es demasiado lento, y además el volumen de información que uno llega a tener. Ese también es algo que uno no lo visualiza al comienzo. Un CSV no te va a servir para tus primeros años, después la verdad que es imposible manejar esa información así. ¿Para qué vamos a hablar de servidores, ese tipo de cosas? Entonces, bueno, nosotros tuvimos mucho proceso en limpiar datos, crear nuestras variables, llegar a un dataset final. Yo diría que en el proyecto esto fue lo que más nos quitó tiempo. Bueno, después básicamente viene lo que uno trabaja en la preparación de modelos, y como decía María Paz, es importante decir, mira, uno puede decir, mira, nosotros partimos, hoy hagamos un modelo predictivo de serie de tiempo, y como toda una imaginación, y la verdad que uno se da dando cuenta que uno no tiene que pensar en la solución final, sino que ir probando todas las opciones de alguna manera, y evaluar finalmente qué es lo que también es más simple, y eso uno tiene que ser súper claro. Nosotros podríamos, vamos en una red neuronal y todo eso, pero si yo después le quiero decir a un operador, mira, esto es lo que te va a pasar, pucha, la verdad no, pues yo tengo que enfocarme en un modelo que sea claro y explicable. Entonces, finalmente, cada problema tiene su solución. Nosotros hicimos muchos modelos, probamos y todo lo demás. Y esto también quería mostrarlo un poco, hicimos una evaluación del proyecto. ¿Y esto por qué es sumamente importante? Porque si bien nosotros ya hoy día tenemos toda esta información y estamos trabajando con un proveedor tecnológico y una serie de cosas, pero escasean los recursos para los proyectos de ciencia de datos. Todavía nosotros no tenemos la fortuna que tuvo la Contraloría acá de tener un equipo dedicado, entonces con mucho esfuerzo. Todos como lastimaron a decir, oye, ¿cómo consumo mis servidores? Como puro drama. Y si uno muestra que en realidad acá tú puedes evaluar estos proyectos, determinar cuánto va a ser el ahorro para el Estado, para las personas, la verdad que nunca hay que olvidarlo, porque yo creo que es como la conversación todos los años con la DIPRES, con decirle, mira, esto es lo que podríamos hacer, esto es lo que podríamos conseguir. Y acá básicamente lo que podemos hacer nosotros es ahorrarle a la gente tiempo que va a estar viviendo un mal servicio. Y eso es muy importante. O sea, finalmente yo hoy día, para cada persona el tiempo de espera se valoriza el doble que el tiempo de viaje. Así lo siente cada persona. O sea, en realidad el triple en realidad en algunos casos, pero depende la última que haya definido MDS en el entre dos. Pero por lo menos el doble. O sea, si yo digo que si yo espero 5 minutos, yo siento que son 10. Así. Es muy fatal ese tema. Entonces, todo el ahorro que yo pueda tener por esa línea es muy sentido obviamente por las personas, y de hecho tiene un valor. O sea, el valor social del tiempo de espera está en 5.200 pesos hora pasajero, definido por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, si yo estoy operando mal, es muy importante corregirlo. Bueno, primero es posible, por ejemplo, nosotros determinamos que era posible con 6 meses de dato predecir qué servicios iban a caer en condición de término anticipado. Y eso con un solo año de datos. Y los contratos de concesión son largos, son de 7 años, porque obviamente hay buses de por medio, entonces efectivamente creemos que esto cada vez va a poder ser más robusto. Eso nos va a permitir efectivamente a largo plazo disminuir nuestros periodos con gente mal operadora, y también nos permite mostrarle a malas conductas. O sea, cuando tú estás entrando en un proceso de regulación y las empresas son nuevas, tampoco saben muy bien cómo se están comportando y no son capaces de prever. Entonces, además hay un cambio de conducta de por medio. Bueno, enseñanza, primero es todo lo que tiene que ver con automatizar la data que se construye mes a mes, los dashboards que se generan, todo el tratamiento y limpieza de datos. Y también aprendimos cosas bien importantes. Nosotros teníamos varios indicadores de cumplimiento. Y como este era un contrato inicial de licitación, quizás no son tan exigentes como uno quisiera, porque estás partiendo un cambio en los operadores. Pero vimos que hay indicadores que en realidad te daban iguales cuando tú los graficabas. Graficaba el comportamiento, se comportaba muy igual, quizá un poco más alargado, pero era lo mismo. Entonces, sí, en realidad este indicador en mis próximas licitaciones lo quiero incorporar o tengo que modificarlo. La conclusión es que tengo que modificarlo, no me va a servir así como está. Y también vimos cosas como, por ejemplo, en esta cosa de la inexperiencia o por otras razones, que una manera como no lograban regular bien, que era cosa lo que se medía, uno medía como el cumplimiento, frecuencia y la regularidad, aquellos que tenían mejor nota no era porque regularan mejor, sino que era lo más difícil, sino que despachaban más nomás. Y vamos tirando buses que tampoco es tan eficientes si no son regulares, porque a mí no me sirve que pasen todos los buses juntos, ¿cierto? Tú quieres que pasen a cierto intervalo, entonces despachaban mucho más, y eso tiene costos para la empresa,
y probablemente ellos no lo han visto, pero es sistemático. Entonces, hay ciertas cosas que, como antes de llegar a los modelos, como el exploratorio de datos, que fue sumamente importante, como de aprendizaje, y eso es un poco la línea que también queremos ir profundizando y llevar a otras ciudades. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, en esta gráfica se ve arriba, es la línea de tiempo actual. Entonces yo evalúo 12 meses, hago mi ranking anual, en celestito se ve lo que yo tengo que trabajar y después me viene todo un proceso administrativo. Yo con esto lo que puedo hacer es adelantar todo eso celeste y llevarlo antes del ranking anual. Y con eso nos quedamos que es posible y nos da más, efectivamente, por más que yo eventualmente mi predicción no va a ser perfecta, pero después no voy a gastar tanto tiempo como lo voy a gastar después. Entonces, ahí es donde lo que nosotros creemos, o sea, es nuestro mayor beneficio y un poco vender el proyecto. Súper interesante, gracias. Bueno, si podemos dejar de compartir pantalla para que nos veamos nosotros más grandes. Vamos a partir con una pregunta y bueno, invito a todos los que están conectados a hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Yo voy a estar revisándola, así que los invito a hacer las preguntas. Tenemos la gran oportunidad de contar con Sebastián y Paola aquí, que nos van a compartir su experiencia. Pueden preguntar sobre cosas de la presentación o otras cosas también, y por supuesto que intentaremos contestar sus preguntas. Bueno, la primera pregunta mía es: ¿qué cosas de lo que aprendieron en sus programas, en este caso en el diplomado, y también Paola luego después del diplomado siguió con el magíster de ciencia de datos, o sea, de data science de la Escuela de Ingeniería también, qué cosas han podido aplicar? O sea, ¿cómo se traduce lo que uno aprende en el aula a los proyectos, a la vida real en la gestión pública? Yo creo que lo más importante es de alguna manera como una reestructuración de cómo uno aborda los desafíos. O sea, yo creo que, o sea, yo soy ingeniero de profesión, entonces uno siempre ha manejado datos y todo, pero uno ya de alguna manera cambia el switch y uno se replantea cómo esto yo lo automatizo y genero información siempre permanente, cómo hago este flujo que sea mucho más eficiente. Entonces, en realidad, desde que yo empecé a estudiar estos programas, en general trato siempre de aplicar esa política, que finalmente cómo uno hace que sea más inteligente los procesos de los datos, siempre pensando en que después le voy a dar otro uso. Y no sé, por ejemplo, ahora he estado trabajando con datos GRS, que es un volumen enorme, pero como de alguna manera, con la misma herramienta, yo aprendí Python, aprendí R, y no había programado hace como 20 años, o sea, o sea, es mucho más fácil, todo lo que es reporte automatizado. De alguna manera es como que te cambia un switch de cómo tú enfrentas los problemas. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, sí, yo creo que tener este tipo de diplomado en realidad son herramientas habilitantes finalmente, porque para muchas personas que no son tan cercanas, y en el caso de la Contraloría, como les decía, había muchos administradores públicos, había muchos abogados también, de otros arquitectos, de otras profesiones, y que finalmente tener este tipo de diplomado les permite procesar datos, les permite empezar a trabajar con Python, empezar a trabajar con R, hacer gráficos, hacer distintos algoritmos después. Y claro, ya después en el fondo se da la rutina del trabajo, que uno empieza, cuando ya te estás habilitado para empezar a trabajar, después empiezas a ordenar tu trabajo y empiezas efectivamente a generar algoritmos automatizados que ya después los ejecutas y tienes el resultado que tú querías, que en el fondo antes podías demorar semanas, ahora te demoras horas. Entonces, en el fondo, eso yo creo que es una gran ventaja de este tipo de instancias de diplomado. Súper, muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas de la audiencia, pero mientras tanto yo tengo una pregunta que un poco se derivó de lo que plantea Sebastián. A ver, ¿dónde está la herramienta de preguntas? Voy a ver si logro aquí, porque no la veo. No sé si la de pregunta y respuesta. Ahí está. No, parece que no tenemos. Es que no tengo el mouse. Este es el mouse. Ya entendí mi déficit. Ok. Ya, por ahora no hay preguntas, pero los invito a hacerlas, o si no vamos a aprender todo lo que yo quiero saber, que no hay problema. La audiencia, sí, la audiencia presencial, qué increíble, es verdad que tenemos audiencia presencial, y estaba tomando apuntes, me fijé que estabas tomando apuntes atentamente. Cuéntanos tu nombre y dónde trabajas y tu pregunta. Hola.
Sí, hola, yo soy Santiago, yo trabajo en Sobos, que es una empresa de IT. A mí me interesa mucho el tema y el mundo de la ciencia de datos. Mi consulta va más que nada de que, por ejemplo, como usted tuvo que trabajar en hacer una depuración de datos, después el sistematizarlo, de ahí hacer una interpretación y el aplicarlo. ¿Cómo usted hace para hacer el planteamiento de los resultados? Como momento a momento, lo va presentando como por hito y ahí se va como dando el indicador, porque me han comentado de que toma como mucho tiempo el análisis, porque como son predicciones, son bastante, es un trabajo que tiene que ser muy minucioso, muy riguroso para poder dar efectivamente con un resultado que realmente sea un insumo que le aporte y que de alguna forma enriqueja la organización. ¿Tengo un micrófono? Sí. Así. Bueno, como yo decía, efectivamente, lo que más demoró y para armar para llegar a la parte de los modelos, básicamente el análisis exploratorio, que es como, después que generaste base de datos, sino que empezar a comparar todas tus variables, a cruzar y realizar gráficos, es lo más lento. Y efectivamente uno va depurando, hace una prueba, después hace otra y otra, y finalmente después llega este set de datos que construyes modelos y ahí vas haciendo comparaciones y viendo cuál básicamente con los indicadores, porque hay métricas para cada tipo de modelo, básicamente cuál tiene mejor cumplimiento. Pero yo diría que la clave es básicamente en el proceso de conocer los datos y poder entender qué es lo que estás leyendo antes de llegar y aplicar un modelo. Y eso es lo que demora más tiempo. Pero es paso a paso. Y harta discusión de por medio. Sí. Sí, que tratar con los resultados de los análisis. Ven cómo hacen su proyecto, tienen alguna instancia de su sistema más personas, cómo ampliar el proyecto. Claro, sí. Bueno, primero me voy a referir también a lo que estaba mencionando recién Paola, que efectivamente yo creo que el tiempo, y bueno, está en todos lados, los libros también, el procesamiento de los datos o la preparación de los datos es lo que lleva más tiempo. O sea, se estima en un 80, yo podría decir que cerca del 90% del tiempo uno lo dedica en eso. Y efectivamente nosotros, después que ya tenemos los resultados, nosotros tenemos un proceso de como por así decirlo, sociabilización con gente experta digamos, del área, digamos, de lo que estamos teniendo los resultados dentro de la institución. Entonces, lo bueno es que la Contraloría es una institución, bueno, yo tengo 9 años de la Contraloría, pero hay gente que tiene 20, 30 años ya trabajando en la institución, entonces, gente que es realmente muy experta en cada uno de los nichos. Entonces, eso nos permite también, cuando nosotros estamos teniendo los resultados de los indicadores o de los modelos que estamos realizando, poder acercarnos con ellos, explicarle qué es lo que estamos buscando realizar y qué es lo que nos está arrojando, y la verdad es que ellos también le dan mucho sentido, porque nos dicen, sí, ¿sabes qué? En realidad lo que tú estás viendo acá es algo real, porque yo sé por mi experiencia que eso debería pasar así. ¿Ya? Entonces eso nos permite, claro, con los casos más grandes probablemente lo podemos comprobar, pero la gracia de utilizar los datos es que nos permiten ver otros, muchos que estaban invisibles previamente. Entonces eso es algo que yo diría que es muy recomendable, consultar como el juicio experto para tener una validación y un contraste. Bueno, hablando del tema del juicio experto, nosotros en nuestro manual de inteligencia artificial responsable, una de las cosas que recomendamos, y bueno, en nuestra metodología de formulación de proyecto, es cuando uno arma el equipo de proyecto de ciencia de datos, tiene que incluir sí o sí lo que nosotros llamamos el referente del proceso, que es como esa persona experta, como decía Sebastián, que te va a poder validar, interpretar los resultados, y que a su vez es alguien que sus pares respetan, entonces también te va a ayudar después en todo lo que es la gestión del cambio, ¿no es cierto? Entonces, tenerlo desde el día 1, sentado en la mesa, cuando diseño el proyecto, además para generar algún análisis que le sirva, que le sea pertinente. Pero no solo el referente del proceso, sino también quienes van a ejecutar las acciones más operativas quizás del proyecto y que por ejemplo, no sé, podríamos tener un fiscalizador experto, por ejemplo, pero además tener algunos otros fiscalizadores que quizás no son tan expertos, pero que luego ellos van a tener que usar el producto de ciencia de datos que ustedes van a hacer. Entonces, esos dos roles desde el proceso es muy importante incluir en el equipo del proyecto, tanto en el diseño como en la ejecución. Porque también pasa muchas veces que los proyectos de ciencia de datos, cuando se implementan, tienen una componente de recolección de datos o de mejora de calidad de datos. Entonces, uno le pide una colaboración a los colegas y ellos no ven nada de vuelta, no ven ningún beneficio para ellos. Entonces, ese proyecto está destinado a fracasar. ¿Preguntas?
A ver. Dice, conocer los datos o dónde están alojados no es lo mismo que tener acceso y poder de uso sobre ellos. ¿Cómo lograron las confianzas para postular a hacer inteligencia artificial con la data institucional? Muy buena pregunta. ¿Cómo logran esas confianzas? Porque una cosa es que estén los datos y la otra es poder acceder a ellos o usarlos. Bueno, el tema de las confianzas es siempre complejo, la verdad. O sea, que yo creo que siempre la confianza hay que ganársela un poco. Y también, parte de lo que decía María Paz, es vital. Porque en realidad la confianza creo que se logra justamente involucrando a las personas. Ya, cuando uno logra involucrar a las personas y demostrarles que al final los datos que ellos mismos quizás trabajan o que ellos mismos generan o que después ellos mismos van a utilizar como resultado, tienen un sentido, le agrega valor finalmente a su quehacer, ahí donde se genera ese vínculo de confianza. ¿Ya? Entonces, como para tener los datos y generar las confianzas, bueno, institucionalmente nosotros por eso tenemos también los convenios de colaboración, porque no es solo un pedir, no es solo un dame, que en el fondo yo veré después lo que hago, sino que también un yo te doy. Entonces nos ayudamos. ¿Ya? Entonces, claro, hay instituciones que en el fondo nosotros nos piden, oye, avísennos antes de que nos vengan a fiscalizar. Claro, nosotros somos la Contraloría, entonces nosotros podríamos ir con el garrote, por así decirlo, y pegarle el mazazo y después decirle, oye, ya te pegué, listo, me voy, pero en realidad no hacemos eso. Nosotros vamos y nos acercamos como en el ámbito de la confianza nuevamente, y le decimos, pásame tus datos, nosotros previamente a ir con el garrote te vamos a avisar. Tienes tiempo tú para corregirlo. ¿Ya? Entonces sirve que tengas los datos de manera previa a la Contraloría en este ámbito de colaboración. O sea, no somos siempre los malos también, sino que también los queremos ayudar. ¿Ya? Entonces sirve, al final creo que lo que decía María Paz es clave. Involucrar a la gente en los procesos de ciencia de datos es algo súper importante para generar ese vínculo de confianza que al final tengas tú acceso a los datos. Ah, sí, bueno, en mi caso era de la misma institución, pero no era del mismo programa que trabajaba yo. Entonces, yo diría que un poco fue, donde hice un poco de confianza, que conocía a alguien y todo, pero igual cuando pedí los datos, como que pinchando acá, como que pide los datos, ya. Pero de a poco, o sea, de alguna manera yo fui como en todo el proceso mostrando las cosas que uno podía hacer con los datos. Y finalmente yo creo que cuando uno parte de esto en una institución es un poco eso, como de ir diciendo, mira, esto se puede empezar a hacer desde el comienzo, involucrarlo y hasta que te crean. O sea, yo creo que si justo esta gente no ha tenido ni los cursos y no está muy interesada en el tema, requiere harto como de seducción al comienzo para convencerlo. Bueno, en eso puede ayudar también, ¿no es cierto?, el repositorio de algoritmos públicos que lanzamos, que no existía cuando ellos estaban estudiando, que partió en enero de este año. Nosotros lo creamos porque una de las cosas que nos pasaba es que nos decían, ¿para qué sirven los datos? Y nosotros contábamos algunos casos y como que era, oh, qué lindo, pero después las palabras se las lleva el viento, entonces había que poner esto en algo que quedara ahí y que les sirviera a estos evangelizadores, por decirlo así, del valor de la ciencia de datos y que puedan mostrar. Entonces el repositorio de algoritmos públicos ha cumplido ese rol y ya hemos sabido de proyectos, por ejemplo, en un hospital que se hacen porque se enteran de que otro hospital está haciendo y se enteraron por la plataforma, se conectaron y lo hicieron. Entonces también el repositorio de algoritmos públicos es una herramienta. Quiero darle una oportunidad al público presencial y me voy online. No sé si alguien de los presenciales tiene pregunta. ¿No? ¿Sí? Ya, te paso el micrófono. Bueno, mi nombre es Karina, yo soy abogada y yo estoy interesada en involucrarme en este mundo. Yo soy funcionaria pública y soy extranjera además, lo fui en mi país muchos años y yo en realidad quería consultar nuevamente esta diferencia de los 3 tipos de diplomados que ofrece el programa, porque comentabas que había uno que estaba orientado a quienes lideran estos proyectos. Entonces, quería preguntarte nuevamente por esta diferencia en estas tres opciones. Gracias. Perfecto. Bueno, contarles que nosotros, como decía, tenemos 3 diplomados. Uno, que de hecho nunca hemos tenido, bueno, una vez tuvimos un estudiante abogado, pero que era un abogado muy tecnológico, porque un diploma es para aprender a programar para personas que ya analizan datos en otros software, por ejemplo, como Excel. Entonces, ese es el que lleva ya el próximo año va a ser 7 años, Ciencia de Datos para Políticas Públicas. Entonces, si eres abogada,
al menos de que estés como convirtiéndote, que podría serlo, si no, no lo descartamos, no sería recomendable porque todas las evaluaciones son en R. Entonces, una cosa importante en los programas de formación es cómo te van a evaluar. Si te van a evaluar por programar, y esa no es la competencia que tú quieres adquirir, entonces mejor no. El otro diplomado que tenemos es si tú quieres liderar proyectos de ciencia de datos. Y ahí, de hecho, en esa cohorte que tenemos, que es el primer año, que es con el TEC de Monterrey, hay abogados. Porque muchas veces los abogados tienen procesos en donde sería muy útil usar ciencia de datos para mejorarlo. Y quieren aprender lo suficiente para poder, por ejemplo, contratar a una empresa y ser una contraparte informada. ¿Ya? Entonces, pero ahí las evaluaciones son de estudios de caso, de aplicación de metodologías más conceptuales, no es programar. ¿Ya? Entonces, tú vas a aprender el lenguaje técnico que te va a permitir, por ejemplo, escribir unas bases de licitación, en conjunto, por supuesto, con un equipo de analistas que te va a permitir, no sé, relacionarte con una universidad con la cual quieres hacer un proyecto. En el fondo, dirigir un proyecto como desde el proceso, desde el negocio, como se conoce en lo privado, pero dirigirlo. Y que como nosotros decimos que no te pasen gato por liebre u otras cosas así, ¿no es cierto? Que en el fondo no te estén como engañando, sino que tú seas una contraparte inteligente e informada, ¿ya? Pero eso es para liderar proyectos de ciencia de datos. Es como si tú ya decidiste que quieres solamente estar en el mundo de los datos para transformar lo público. Y el último programa, que es ciencia de datos para la dirección pública. Y el último programa, que es de transformación de la gestión pública en la era digital, ese programa es más general. Ese programa hablamos de qué son los sistemas digitales, vas a aprender con los temas de arquitectura de información, o sea, conceptos más como de sistemas digitales en general, vas a aprender sobre la metodología iterativa, cómo hacer procesos ágiles en el Estado. Después vas a aprender, por ejemplo, sobre cómo se hace el diseño centrado en el usuario, todo el tema de el design thinking, que también se le conoce. Después vas a aprender de datos, pero vas a tener 30 horas nomás de datos. 30 de 120, ¿ya? Después vas a tener un módulo que es de trabajar de manera abierta. Entonces, cómo hacemos participación ciudadana, colaboración. Y el último módulo es cómo superamos las barreras legales y administrativas, que es lo muy importante para transformar el Estado. Entonces, ese último diplomado es también es más general, no es técnico, no se aprende a programar, se aprende en metodologías, frameworks, se trabaja sobre casos, ¿ya? Pero ese es como para alguien que quiere transformar el Estado, pero no está decidido más o menos con qué metodología. Los otros son, yo ya sé que lo mío es liderar proyectos de datos, yo sé que lo mío es ser analista de datos, ¿ya? Entonces tienen esa diferenciación. Hay una pregunta aquí para Sebastián y vamos cerrando. Dice John Riquelme, en otras industrias como la energía, las empresas participantes están intercambiando datos en tiempo real. ¿Es factible lograr esta interconexión en instituciones públicas? Wow. Yo también puedo responder esa pregunta, pero dale, Sebastián, con tu opinión. Gracias, María Paz. Sí, no es fácil, la verdad, la pregunta, pero la verdad es que ya se está avanzando en eso. ¿Ya? La Ley de Transformación del Estado efectivamente establece, y algo que yo creo que todos estábamos esperando hace un tiempo, que establece que en el fondo cualquier documentación que una institución necesite para tramitar algo que un ciudadano necesita o ciudadana necesita, no tiene que pedirle al ciudadano que se lo entregue a la institución. No sé si me explico, pero en el fondo las instituciones tienen que interconectarse, tienen que comunicarse internamente, ¿ya? Para lograr tener los datos suficientes para hacer el trámite que la persona requiere. ¿Ya? Entonces, claro, ahí estamos hablando de interconexión. Eso se está trabajando. Ahora, la dificultad que tiene eso es alta, ¿ya? Porque cada una de las instituciones, y hay algo aquí que yo creo que es basal, cada una de las instituciones define sus datos como quiere. ¿Ya? Entonces, eso es un problema, porque en el fondo, yo si quiero llamar a... básicamente, lo único que tenemos en común es el RUN, y el RUN es un dato privado. Entonces, el RUN no se lo pueden pasar entre las instituciones, que eso es lo más curioso de todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quiero, puedo llamar a la persona por su primer nombre, su primer apellido y segundo apellido. Y quizás el segundo nombre no. Otra institución va a tener 3 nombres. Otra institución va a tener datos en columnas con ciertos formatos. Otra institución lo va a tener de otro formato. Entonces, al final, cuando uno quiere intercambiar y hacer interconectar los datos de distintas instituciones, tiene que enfrentarse con la realidad de que todos los datos son distintos porque cada institución definió cómo almacenaba sus datos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las dificultades grandes que tenemos hoy en día como Estado para intercambiar información en tiempo real. ¿Ya? ¿Lo podremos lograr? Sí, pero es muchísimo trabajo porque hay que hacer
con cada institución, acercarse, entender digamos, su diccionario de datos, sus modelos de datos, y empezar a homologar. O sea, se imaginarán, somos aproximadamente 2.500 instituciones, digamos, a nivel central. Entonces, imagínense con 2.500 instituciones que cada una de tener sus repositorios, que lo homologuemos, que lo estandaricemos, no es fácil, la verdad. Esa es la dificultad para mí, creo yo. Esa es la principal dificultad y el tema es que no hay un líder claro del proceso. O sea, tenemos la división de gobierno digital, pero que es una división en un ministerio, o sea, ni siquiera es un servicio público. No hay un subsecretario, subsecretaria que está a cargo liderando esto como una agenda, por ejemplo, un subsecretario en otros países existe de la transformación, de la función pública, de la modernización, distintos nombres, ¿ya? Pero básicamente acá, en este minuto, la división de gobierno digital está en la SECPRES, y el subsecretario de la SECPRES se dedica a sacar la agenda legislativa del gobierno, que es un rol demasiado importante y por supuesto que adquiere prioridad. Y eso es entendible. Entonces, también es necesario, y de esto desde un punto de vista ya más sistémico, necesario que tengamos una gobernanza de los datos y de la modernización mucho más robusta. Y ahí un poco hay un acuerdo entre los expertos de que se requiere un cargo, al menos a nivel de subsecretario, idealmente que esté en un ministerio del centro de gobierno, que podría ser SECPRES, pero mucho, incluyéndome, me inclino porque esté en Hacienda, y que dentro de la agencia de transformación del Estado haya un rol de dirección de datos. Entonces, empoderar esta función y así que haya alguien que impulse. La ley de transformación digital es un gran avance, va a permitir avanzar, pero nos falta una institucionalidad mucho más robusta realmente para lograr esto de la interconexión. Nosotros tenemos varios proyectos de este tema, específicamente nosotros estamos promoviendo el uso de datos integrados para diseñar y evaluar políticas públicas, ¿ya? ¿Cómo podemos integrar datos que sean personales y sensibles y luego proveer un acceso seguro, no datos abiertos, un acceso seguro a estos datos para diseño y evaluación de políticas públicas a nivel poblacional, no para tomar decisiones sobre las personas individuales, sino para, por ejemplo, saber si yo le doy leche en polvo a, no sé, a toda esta población, qué efecto va a tener esto en la educación, en temas de no sé, justicia penal, etcétera. O sea, ver a las personas como un ser humano integral, que esto existe en muchos otros países, por supuesto desarrollados, y que en Chile no lo tenemos. Y en el fondo tiene el Estado ciego en cuanto a la evaluación de políticas públicas. Así que nosotros también estamos trabajando en una iniciativa de incidencia de este tema, con otras universidades. De hecho, tenemos un consorcio de universidades con la Chile, la Católica, la UAI y la UDP para promover esta política pública. Y firmamos un convenio a 5 años para impulsarla. Pero estas son las grandes reformas del Estado, tal como el empleo público es una gran reforma del Estado, la integración de los datos para su uso, para la mejor política pública, es otra gran reforma del Estado. Así que bueno, vamos a cerrar con la última pregunta, porque como partimos un poquito tarde. A ver, preguntan si dentro de los diplomados de ciencia de datos que imparte la universidad se enseñan modelos aplicados a la teoría del caos, al menos en la escuela de gobierno, no. Ya no sé en la escuela de ingeniería. Luis Ugalde pregunta, buenas tardes, ¿el sitio de algoritmos públicos a qué tipo de material da acceso? Por ejemplo, ¿se puede bajar los algoritmos y practicar en un entorno de laboratorio con datasets de ejemplos? ¿Se puede bajar datasets de ejemplos? Luis, muy buena pregunta. No, el repositorio, no sé si la cámara ahí ya la pueden... Ahí está. El repositorio de algoritmos públicos da acceso a la información que hoy es pública sobre los sistemas, que en general es una información más narrativa de propósito, como tenemos este sistema, tiene este objetivo, fue construido por tal entidad, sabemos si está en uso o se está piloteando, sirve para esto, y esa es la información que está pública. En pocos casos, hay algunos algoritmos, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, que están muy bien documentados porque en general vienen de proyectos científicos, de fondos públicos, que en esos casos, por ejemplo, tú llegando, haciendo clic en alguno de las fuentes del algoritmo público, logras llegar a código, a una base de datos. Pero son los menos, ¿ya? Porque no hay un buen acceso a información pública sobre cómo el Estado usa sistemas automatizados para la toma de decisiones. Nosotros hicimos un estudio con el Consejo para la Transparencia el año pasado, donde hicimos una encuesta que contestó 1/3 de los organismos regulados por el Consejo, que son 870, o sea, 1/3 de ellos contestó, y de eso levantamos unos 93 sistemas. 80% de los sistemas no tenían información en la página web del organismo público.
¿ya? Entonces, imagínate que más encima haya de datasets o de... No estamos en ese punto. Lo que sí existe son los portales de datos abiertos del gobierno, donde tenemos, ¿no es cierto?, datos.gov.cl, donde tú puedes buscar base de datos para trabajar por tu cuenta, con mayor o menor grado de actualización. Muchos servicios públicos tienen sus propios portales de datos abiertos. Destaco, por ejemplo, Energía Abierta del Ministerio de Energía, que tiene muchos datos disponibles, y así está como, en el fondo, ¿hay fuentes de datos en lo público? Sí, pero así como encontrar los algoritmos que procesan esos datos, eso no está disponible en el fondo de manera fácil. Así que, pero una buena noticia, Luis, es que estamos trabajando con el Consejo para la Transparencia en una norma de transparencia algorítmica, que va a ser lo que se llama una instrucción general, que es como una facultad que tiene el Consejo para regular y como detallar las potestades en el fondo de cómo se aplica la transparencia, el acceso a la información pública. Y ahí se va a hacer una norma que va a obligar a los organismos públicos a informar qué sistemas automatizados usan, pero no cubre ni los algoritmos ni la base de datos. Solo cubre que existe un sistema, para qué sirve, y varios otros campos de información que nos van a permitir, como sociedad civil, aproximarnos a este tema más. Pero si ustedes quisieran obtener los códigos o las bases de datos, sí o sí van a tener que recurrir a una solicitud de transparencia individual, digamos. Pero al menos vamos a tener un gran avance. De hecho, Chile es pionero en América Latina. Vamos a ser el primer país de América Latina que va a exigir a los organismos públicos una transparencia mínima en sus sistemas automatizados de toma de decisiones. Automatizado y semiautomatizado. Y esta norma se va a implementar el próximo año. La estamos creando. Estamos asesorando al Consejo, hemos tenido un proceso participativo, hicimos mesas de trabajo con más de 20 organismos públicos, estamos en un piloto ahora con 4 organismos públicos, estamos piloteando 7 algoritmos diferentes, y luego se viene una consulta pública. Así que es un proceso también de creación de norma muy participativo, que ha sido muy positivo, y ahí aplaudir el trabajo del Consejo y de todos los organismos públicos que están participando en estos pilotos. Nosotros vemos que hay un interés por mejorar en la administración pública, por innovar. Sabemos que muchas veces lo que se divulga del sector público no es esa parte positiva, ¿no es cierto? Lo cual es difícil, pero en este caso estamos viendo que estamos innovando en lo que es transparencia algorítmica, avanzando, pero en ninguna parte del mundo básicamente es fácil acceder en este momento al código de los algoritmos y a los datos mismos. Si es que no son algoritmos creados como en el marco de proyectos científicos, ¿ya? Que en ese caso ahí es un poquito diferente. Eso, ¿cómo estamos de tiempo? Igual estamos para cerrar. Ya, bueno, muchas gracias a todos por venir a la audiencia presencial, que podemos responder las preguntas ahora al cierre, y los dejamos invitados a conectarse a las actividades del GovLab, govlab.uai.cl. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Twitter, GovLab UAI. Tenemos siempre, en general, por lo menos una vez al mes, tenemos una actividad gratuita que estamos, ¿no es cierto?, si a ustedes les interesa, los datos para mejores políticas públicas llegaron al lugar correcto, porque siempre vamos a poder apoyarlos. Tenemos muchos recursos gratuitos, más allá de que todavía no se decidan a estudiar, sí o sí pueden actualizar sus conocimientos y vincularse con nosotros de estas otras maneras también. Así que eso, los invitamos a acercarse a nosotros. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros ponentes.